Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias. Ya son las 6:19 en un programa más, ya saben, de Aequitas et Justitia per Humanis. Ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Aequitas et Justitia per Humanis. Bueno, pues hoy ya estamos en un programa más de Aequitas et Justitia per Humanis como tal. Ya entramos a otro mes, al mes de septiembre, y bueno, pues vamos a dar comienzo. Ya saben, redes sociales, cómo me encuentran, en Twitter como Mayra Verónica JM1. Hoy tenemos música, obviamente sin copyright, es música de meditación para todos ustedes. El tema del día de hoy que les traigo es la dependencia económica al fallecimiento del trabajador. Y ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, pues hoy comienzo, antes de empezar a explicar, con la frase de nuestro benemérito de las Américas. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Esta frase nos ayuda a entender el tema de hoy. Este tema nace por la necesidad de asegurar los derechos de todo individuo en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro territorio, porque las sociedades, hay sociedades extranjeras, sociedades nacionales, y obviamente lo que nos preocupa es dentro de nuestro territorio nacional, es decir, todo lo que abarca nuestra República Mexicana. Ahora bien, por tanto, el bien jurídico tutelado es el bienestar económico como jurídico establecido por aquellas normas o leyes creadas para el mejor desarrollo de cada persona. Entre ellos, bueno, abarca varias materias: la materia familiar, la materia laboral, la materia de seguridad social. En este sentido, cuando hablamos de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador o incluso una dependencia económica únicamente, hablamos de esas materias, tanto materia constitucional como materia en derechos humanos, materia laboral, materia familiar e incluso materia del seguro social o de seguridad social. En este sentido, voy a tocar un poquito sobre lo que es una dependencia económica en materia familiar, como una dependencia económica tanto en materia laboral como en materia de seguridad social. Estas van de la mano, sin embargo, cada una tiene sus excepciones, y de tal manera cada una de ellas tiene su propio procedimiento ante sus autoridades competentes. Sin embargo, cuando me refiero a la dependencia económica al fallecimiento del trabajador, me refiero a lo siguiente: las leyes que contempla el tema del día de hoy es las siguientes. Es decir, entre las leyes que encontramos que se maneja esta dependencia económica, aunque no en todas, el tema es cómo lo estoy manejando, y nos habla de los derechos de las personas, de los derechos de la familia, del derecho patrimonial, de los derechos de los beneficiarios, de los derechos de los trabajadores. Es la siguiente: nos abarca desde los derechos humanos, que es la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o nuestra principal Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Código Civil vigente e incluso el Código de Procedimientos Civiles vigente en cada estado. Recuerden que existen códigos por estado y Ciudad de México. Ahora bien, cuando yo hablo de esta parte de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador, es importante conocer este tema, conocer cómo es que ustedes lo pueden llevar a cabo o quién tiene que llevarlo a cabo, y
qué autoridades son las más competentes y la autoridad responsable. ¿Por qué? Recordemos, en el derecho hay diferente tipo de materias, tanto materia civil, constitucional, laboral, de derecho administrativo, penal, entre otras. Aunque la mayoría de estas nos habla del bien jurídico tutelado, que es el bienestar de la colectividad y el bienestar de las personas o de los individuos, también lo es que al hablar de la dependencia económica nos referimos a aquellas personas que conforman una familia o conforman un núcleo familiar de alguna manera, ya sea consanguíneo o ya sea de afinidad, o que incluso en materia de seguridad social estén ahora sí nombrados como beneficiarios y nombrados como derechohabientes para el servicio por los trabajadores, o en este caso por parte del asegurado. Ahora bien, las instituciones, o más bien, bueno, no solamente instituciones, contempla tanto instituciones como autoridades, porque las instituciones, entre ellas encontramos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, que es el instituto directamente que brinda servicio médico para los trabajadores del Estado, así como el ISEMIN, y obviamente todos estos servicios médicos, ya sea públicos o ya sea privados, a los que tengan derecho los trabajadores y sus derechohabientes o beneficiarios en este sentido. Esas son las instituciones, porque dentro de esas instituciones se les va a brindar la ayuda médica, la ayuda asistencial, y obviamente van a tener una ayuda económica en ciertos casos. Ahora, entre las autoridades competentes y las principales autoridades que le compete esta materia, que es dependencia económica al fallecimiento del trabajador, son las siguientes: la Junta de Conciliación y Arbitraje en su modalidad federal. Ahorita todavía se encuentran laborando las juntas federales de conciliación y arbitraje, tanto de Ciudad de México como al interior de la República. De igual manera le compete a la Junta de Conciliación y Arbitraje local. Ahorita les voy a explicar cómo es esta parte. Al Instituto Mexicano del Seguro Social en su modalidad de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la localidad, así como de los juzgados familiares. Sin embargo, aquí quiero recalcar lo siguiente: no estamos hablando de una materia familiar. Por tal motivo, los juzgados familiares sí son auxiliares para llevar a cabo cierto tipo de procedimientos que nos van a ayudar en este sentido a acreditar una dependencia económica, porque la autoridad competente o las autoridades competentes que se van a encargar de velar los asuntos que tienen que ver en materia laboral y en materia de seguridad social son las juntas de conciliación y arbitraje, tanto local como federal. Y posteriormente, en una nueva reforma, en la nueva Ley Federal del Trabajo, se está hablando que le va a competir, le compete más bien al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Hay unas nuevas reformas en que las juntas de conciliación se van a extinguir, es decir, van a desaparecer, y en ese sentido el Poder Judicial va a tomar cartas en el asunto y se va a crear, o ya se están creando, esos tribunales de conciliación y arbitraje donde van a ser juzgados, y el procedimiento va a cambiar un poco. De hecho, sí está cambiando, pero bueno, ahorita le compete a las juntas federales y juntas locales de conciliación y arbitraje, y en su momento al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cuando hablo de una dependencia económica al fallecimiento del trabajador, les hablo de que existe un procedimiento especial que más adelante lo voy a comentar con ustedes. Para esto, bueno,
Es importante que se conozcan ciertas definiciones de una manera en que ustedes lo puedan entender para que les sea más fácil llevar a cabo esta parte. Entre ellos, bueno, para hablar sobre este tema de dependencia económica, primeramente, esta nace siendo tanto una obligación como un derecho. Esta no puede prevalecer la una sin la otra, pues ya que no puede existir un deber sin ningún derecho, lo cual permite que se desarrolle una figura que se llama deber jurídico. El deber jurídico es la figura que tiene la necesidad de observar una conducta conforme a lo que prescribe una norma a favor de la colectividad, así como de una persona determinada. ¿Qué quiero decir con esta parte del deber jurídico? El deber jurídico le compete a las autoridades ante las cuales se van a ventilar las cuestiones de esta índole, es decir, cuando existe una dependencia económica al fallecimiento del trabajador o dependiendo del tipo de dependencia económica. Sin embargo, hoy toca a la parte en materia laboral y de seguridad social, porque estamos hablando que cuando fallece un trabajador que aún no está pensionado o que ya estando pensionado, sus derechohabientes y o beneficiarios tendrán algunos derechos y obviamente conservarán los mismos dependiendo de ciertas circunstancias y ciertas reglas que nos establecen los artículos tanto de la Constitución como de la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social. Ahora bien, en este sentido, cuando yo les hablo que es aquella figura que tiene la necesidad de observar la conducta, es porque existen partes que originan un procedimiento en esta materia para que de esa manera se acredite los derechos y las obligaciones que se deben de cumplir en este sentido. Por tanto, el deber jurídico le compete únicamente tanto a las instituciones como a las autoridades. Las instituciones no van a ser una autoridad porque ellas no se van a encargar como tal de determinar ciertas cuestiones. Sin embargo, son parte fundamental en esta situación. Luego, posteriormente, como yo les comentaba, cuando hablamos de una dependencia económica al fallecimiento del trabajador, debemos comprender qué es una obligación, qué es un derecho y obviamente hablar sobre esta parte de la definición como tal para que ustedes la conozcan. Y si alguien está pasando una situación de esta índole y no sepa qué hacer, pueda encontrar un poquito más de guía con este tema y saber ante qué autoridades puede dirigirse. Ahora bien, una obligación es una relación jurídica establecida entre dos personas, donde una de las partes es llamada acreedora y la otra deudora, donde se compromete a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial, en donde el acreedor exige el cumplimiento al deudor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es una relación entre dos personas, es un acuerdo entre dos personas donde una se obliga a cumplir con otra algo. En este sentido, cuando hablamos de una dependencia económica al fallecimiento del trabajador, mencionamos lo siguiente. Cuando el trabajador tiene beneficiarios, él tiene la obligación de cumplir con ciertos alimentos, entre esos alimentos los de seguridad social, es decir, inscribirlos ante el Seguro Social o en este caso ante la institución que le va a brindar los servicios médicos al trabajador y obviamente dependiendo del patrón con el que esté inscrito. Luego, ahora bien, en este sentido, el trabajador se obliga a dar a la otra parte, que son
en este sentido unos son los acreedores y otros son los deudores. Ahora bien, en este sentido se obliga de tal manera a que la otra parte va a recibir esas prestaciones. Ahora, esa es una obligación por parte del trabajador. Cuando el trabajador fallece, esa obligación entonces pasa a ser parte del instituto, ya sea del Seguro Social o en este caso del ISSSTE o del ISEMIN, porque es la institución que tendrá que cumplir con esas obligaciones que le correspondían al trabajador, pero que al estar inscrito en un servicio médico o en uno de estos institutos donde se encontraba cotizando, entonces los derechos que el trabajador haya generado durante toda su vida laboral hasta el momento de pensionarse, los van a conservar aquellos beneficiarios y o derechohabientes del trabajador. No es lo mismo un beneficiario que un derechohabiente, pero tienen mucho que ver. Ahorita les voy a explicar esa parte. Ahora, cuando yo comento esto de hablar sobre la dependencia económica, me refiero a lo siguiente: es la figura jurídica mediante la cual se acredita ante una autoridad el legítimo derecho de una o varias personas que dependen económicamente de otra u otras personas de acuerdo a las normas o leyes jurídicas establecidas para que se pueda contemplar la misma. Y para que se pueda contemplar la misma, se necesita colmar ciertos requisitos. Para que ustedes lo entiendan, la dependencia económica es aquella figura jurídica en la que van a acreditar que ustedes tienen los derechos que le correspondían al trabajador que ya falleció, para que ustedes sigan disfrutando de ciertos derechos ante estos institutos, incluyendo una pensión por viudez, por ascendencia, por orfandad o para aquellos familiares dentro del cuarto grado que contemplan ascendientes, son papá y mamá o incluso lo que se conoce como cónyuge o en su caso como concubina o concubinario o cónyuge masculino. Ahora, en descendencia hablamos que son los hijos, ya sea consanguíneos o de afinidad, siempre que tengan el apellido o los apellidos de los padres y en este caso del trabajador que los haya dado de alta en el servicio médico, en este caso en el Seguro Social o en el ISSSTE. Luego también entran aquellas personas dentro de ese cuarto grado que es papá, mamá, hermanos e incluso hasta sobrinos, siempre y cuando dependan del trabajador, que lo voy a hablar más adelante. Ahora bien, cuando hablo de esta parte que es una figura jurídica con la que se va a acreditar ante una autoridad mediante el cumplimiento de las leyes, en este caso de el Código Civil, de la Constitución Política, de la Ley Federal del Trabajo, de la misma Ley del Seguro Social, ante una autoridad, estas deben de cumplir con ciertos requisitos. El primero es que debe de existir o debe de tener una existencia, un deber jurídico, que era lo que yo les comentaba. El deber jurídico tiene esa necesidad de vigilar el cumplimiento de ciertas acciones o de ciertos actos entre las partes para que se lleven a cabo con su cumplimiento. Luego, la existencia de una obligación de dar y hacer, porque las obligaciones, como abogados, sabemos que se clasifican de diferente manera. Algunas obligaciones que yo les comento aquí es unas de dar y otras de hacer. El de dar le corresponde en este caso al trabajador.
las de hacer le compete tanto a la autoridad como al mismo instituto, que les otorgará ciertos beneficios al fallecimiento del trabajador. Luego, la existencia de un derecho. Es decir, que aquella persona, por el simple nacimiento y por el simple hecho de ser ascendiente o descendiente del trabajador, tiene los derechos con los que va a acreditar ser beneficiario de algunas prestaciones de estos institutos. Luego, debe de existir un derecho de crédito y uno indemnizatorio. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué hay que saber esto? Para ustedes es importante que lo sepan. De esa manera van a saber cómo dirigirse ante el instituto, ya sea del Seguro Social, del ICEMIN, del ISSSTE o ante alguna autoridad. Cuando yo les hablo de un derecho de crédito y de un derecho indemnizatorio, aunque parecieran igual, tienen sus diferencias. Ahora bien, aquí el acreedor debe de cumplir a otros algo ya sea económico o desde antes de su nacimiento o posterior a su nacimiento, mismo que debe de llevarse a cabo hasta cierta edad del acreedor o en su defecto cuando la ley señale que debe cancelarse dicha obligación o que se ha extinguido. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho de crédito se refiere a cumplir esas obligaciones, ya sea de manera voluntaria o incluso de una manera en la que se le obligue a que cumpla en este sentido. Cuando existe un derecho de crédito, en esta parte también nos referimos a ese derecho que tienen los hijos, que tienen los cónyuges e incluso la concubina y el concubinario o concubino, como muchos de ustedes lo conocen. Nace de una relación, de una convivencia y de ciertas figuras jurídicas. En el caso de los hijos, desde el momento en que llevan a cabo la concepción, deben de cumplirse con ciertas cuestiones que son los derechos de crédito, que incluso la misma Ley Federal del Trabajo maneja y establece. Ahora bien, al mencionar la existencia de este derecho de crédito y de este derecho indemnizatorio, hablamos también de obligaciones y derechos. El primero, como yo les decía, nace de un, pues no solamente como de un daño, puede ser antes de un daño o cuando el daño todavía es reparable. El segundo es cuando ya se ha causado un daño que no puede ser reparado como tal. En este sentido, cuando yo hablo de la dependencia económica, el fallecimiento del trabajador, se provoca un daño. Obviamente es un daño que no es intencional, sin embargo se provoca un daño o un perjuicio a los beneficiarios y obviamente en este sentido, cuando se ha causado ese daño que ya no se puede reparar tan fácilmente, entonces viene este derecho indemnizatorio, porque entonces deberá de existir una autoridad que se encargue de velar los intereses de esos beneficiarios a los que tendrán que indemnizar, ya sea un patrón o ya sea un instituto, ya sea del Seguro Social, del ISSSTE o incluso del ICEMIN o de alguna institución que tenga que brindar ciertos servicios a los beneficiarios que lo acrediten de un trabajador que ya haya fallecido. Ahora, cuando yo les comentaba esto, para poder explicarlo un poquito mejor, el deber de un cumplimiento de derecho de crédito nace primeramente de manera voluntaria. Cuando este no se cumple de manera voluntaria, entonces se ejecuta de una manera en la que una autoridad tendrá que obligar a que se cumpla con ese derecho de crédito. Esto es, entre las figuras que lo contemplan, es
el matrimonio, el concubinato, obviamente las actas de nacimiento, en este caso los hijos, como también aquellas afiliación, en este caso las cuestiones de hijos por medio sea de una adopción o incluso de entre hermanos o parientes dentro del cuarto grado cuando acrediten que tienen derecho a que esa persona tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Ahora, cuando yo les comentaba, en este derecho indemnizatorio es cuando cuando no se ha cumplido de manera ya sea voluntaria o cuando se cumplía de manera voluntaria, pero se causa una afectación en este sentido a la muerte del trabajador. Ahora bien, por tanto, la dependencia económica antes del fallecimiento deberá de ser un derecho de crédito voluntario y posteriormente se convierte en un derecho indemnizatorio, es decir, este nace cuando el trabajador fallece, ya sea por una enfermedad general, una enfermedad profesional, un riesgo de trabajo o un accidente en trayecto. Ahora bien, como yo les comentaba, hablar de este tema sí es un poquito complejo, pero es importante que lo sepan. ¿Por qué? Ahorita en esta actualidad estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación muy complicada en la que muchos trabajadores se están quedando sin poder trabajar, están siendo despedidos o incluso muchos de ellos han fallecido en este sentido porque se han contagiado, obviamente, pues de este COVID o incluso de neumonía atípica o han fallecido de otras cuestiones. Ahora bien, como yo les comentaba, lo siguiente. Este tema lo toco porque, bueno, muchas personas y la mayoría de ustedes desconocen de muchas situaciones legales, las cuales yo estoy aquí para compartirlas con ustedes, porque bueno, pues a mí me gusta llevar a cabo estos temas. Ahora, como yo les comentaba, lo siguiente, este tema nace para llevarlos con ustedes por lo siguiente. Hay personas que me han comentado que sus familiares han fallecido y que obviamente ellos no trabajan y que dependían económicamente de estas personas. En lo personal, yo estoy en un grupo de abogados, de diferentes foros de abogados, pero desafortunadamente todos tenemos diferentes criterios. Hay abogados que lo ven de una manera, habemos otros abogados que lo vemos de otra manera. En ese sentido, muchas veces hay personas que se confunden cómo llevar a cabo estas cuestiones cuando hay un fallecimiento de un familiar y que era el trabajador o el cual se hacía cargo de ciertos miembros de su familia o de ciertas personas de manera económica. En este sentido, bueno, ¿qué pasa? Yo platicando en este foro, yo se los comento para que ustedes lo sepan, yo platicando en este foro, una persona se acerca a pedir una opinión. En estos grupos, la mayoría de nosotros que somos abogados no damos asesorías gratuitas. La mayoría de las veces las asesorías tienen un costo y ya es de manera individual. Sin embargo, en estos foros piden ciertas opiniones. Ahora bien, cuando yo vi esta publicación de una persona, comentaba que ella quería iniciar o estaba iniciando un trámite de esta índole, que es de dependencia económica al fallecimiento del trabajador, pero ella piensa que la manera más correcta o en su conocimiento es materia familiar.
Sin embargo, yo soy especialista laboral. Yo tengo prácticamente 10 años litigando materia laboral y por tanto conozco qué tipo de procedimientos le competen a la autoridad laboral. Lo cierto es que para promover una dependencia económica al fallecimiento de un trabajador le compete al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea en sus oficinas de manera administrativa o en su defecto ante la Junta Laboral, que es la que determinará o la autoridad que determinará si se acredita esa dependencia económica o no de los beneficiarios del trabajador o del asegurado que ha fallecido, ya sea por una enfermedad profesional, por una enfermedad general, por un riesgo de trabajo o por un accidente en trayecto o lo que nosotros llamamos accidente intínere. Ahora bien, en este sentido me nace la necesidad de compartir con ustedes este tema, porque hay abogados que no litigan materia laboral, entonces lo ven de la materia familiar. Hay diferentes tipos de procedimientos en este sentido. En materia familiar hay un procedimiento llamado jurisbol, o en este caso es jurisdicción voluntaria, y en materia laboral lo vemos de diferente manera, que son juicios especiales y demandas del orden especial cuando hablamos de seguridad social. Ahora bien, sí es cierto que se ocupan diferentes materias y diferentes autoridades para poder acreditar ante la autoridad en este caso ante una institución de seguridad social y ante la autoridad competente para acreditar ciertos puntos y reunir cierto tipo de documentación. Sin embargo, yo sí les digo que como especialista en materia laboral, una resolución en materia familiar es muy difícil que el Instituto Mexicano del Seguro Social e incluso el ISSSTE y el ISEMIN lo tomen como válido, porque en orden familiar se pueden promover diferentes tipos de juicios para acreditarse algo. En este sentido, cuando hablamos de una jurisdicción voluntaria, de la cual voy a hablar más adelante, ya en otro tema, pero les adelanto, la jurisdicción voluntaria nos sirve para diferentes aspectos. Sin embargo, cuando hablamos de un fallecimiento de un trabajador y de una dependencia económica por la muerte de este trabajador, si las personas que eran dependientes, o en este caso la persona que depende económicamente de este trabajador, no es su cónyuge, es decir, no existe un acta de matrimonio o un documento oficial que diga acta de matrimonio, no puede gozar los derechos como tal de un cónyuge, pero sí puede gozar era un concubinato, o en este caso la concubina o el concubinario. El concubinario es el hombre, ustedes lo conocen como el concubino. La concubina se refiere a la parte o esa palabra femenina refiriéndose a la mujer. Ahora bien, la jurisdicción voluntaria nos ayuda efectivamente a eso, a acreditar ante un juez de lo familiar que tú eras la pareja de la persona que ha fallecido, por lo cual te tiene que reconocer los derechos como si hubieras contraído un matrimonio, pero obviamente con ciertos aspectos, por lo cual se te debe de otorgar un acta de concubinato. Esa acta de concubinato va a servir como una documental para iniciar otro procedimiento, pero no es la manera más adecuada para acreditarle ante una institución, ya sea del Seguro Social o del mismo ISSSTE o ISEMIN. ¿Por qué?
Las leyes nos señalan que sí tienen derecho los concubinos, los concubinarios, la concubina, esa figura del concubinato como si hubiera sido un matrimonio, pero tiene ciertos aspectos y ciertas diferencias. Ahora bien, para que tú puedas acreditarlo, te piden que sea ante una autoridad competente. La autoridad competente es una materia laboral porque se encarga de ventilar asuntos del orden de seguridad social. La misma Ley Federal del Trabajo nos estipula como, al igual del artículo 123 de la Constitución Política, nos establece qué autoridades son las competentes para ciertas materias en materia de trabajo, ahora sí, o lo que compete al derecho laboral. En este sentido, la materia familiar no es la más competente. ¿Por qué les digo esto? Hay procedimientos que sí ayudan a poder obtener ciertos beneficios ante un instituto de seguridad social, pero no siempre tiene las mismas características, ¿ok? La misma ley del Seguro Social, como la misma ley federal del trabajo, nos establecen ciertos requisitos para nosotros acreditarle de una manera fehaciente que son los beneficiarios de la persona fallecida. Ahora bien, ¿en qué aspectos sí te puede servir un juicio de jurisdicción voluntaria y en qué aspectos no? Bueno, lo siguiente: cuando el trabajador, o en este caso el asegurado, pone como beneficiarios ante seguridad social, es decir, ante el instituto designado por el patrón, ¿quiénes van a ser sus beneficiarios y los derechohabientes de ciertos servicios y de ciertas prestaciones? Ahora, cuando ya sea el trabajador o la trabajadora, el asegurado o la asegurada, pone de beneficiarios a sus hijos o a sus papás, desde ese momento gozan de ciertos derechos y se tienen que presentar ciertas documentales. Sin embargo, cuando tienen una pareja con la que han vivido, que es el concubinario o la concubina, pero en ese momento no lo acreditan, la autoridad, o en este caso más bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el ISSSTE o el ISEMIN, no pueden reconocer como tal una figura de concubinato al fallecimiento si antes tú no habías presentado un acta. En ese sentido, si tú no presentaste en su momento en que el asegurado tenía o estaba con vida el acta de esa figura de concubinato a su fallecimiento, te va a pedir que para que tú puedas acreditar esa figura de concubinato, no basta solamente con tener hijos en común, también deberás acreditar en su momento con una documental fehaciente y ante una autoridad competente. Lo único para lo que nos sirve la materia familiar es para obtener una sentencia en la cual se te tenga que expedir a ti un acta de concubinato, pero esa resolución no te va a servir ante el mismo instituto para que se te otorgue una pensión luego. ¿Sí? Se tendrá que llevar un juicio en una materia que es la materia laboral y la materia de seguridad social para que tú presentes esos documentos y entonces tú le acredites a la autoridad competente que obligue al Instituto de la Seguridad Social a que cumpla con esas obligaciones o esos derechos indemnizatorios. ¿Sí? Ahora, yo les comento esto porque hay gente que a veces piensa que llevar una sentencia en una materia familiar es con la que basta.
o es suficiente. Lo cierto es que no es así. Sirve, obviamente, un juicio de esta índole sirve para obtener ese documento, pero todavía faltan requisitos que debes de cumplir y que se deben de satisfacer y agotar todos esos requisitos como esas instancias y esos recursos ante una autoridad competente, de lo cual les voy a hablar un poquito más adelante. Ahora, para hablar de esta parte de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador, es importante tocar ciertos artículos de la misma Constitución Política de los Estados Unidos o de nuestra Carta Magna. En ella encontramos el artículo 4 en su párrafo 3, que nos establece: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. En su párrafo 8, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. En su párrafo 9, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El párrafo 10 nos establece: los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y en el 11º párrafo de este artículo 4, los ascendientes, los tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Es decir, aunque el artículo 4 de la Constitución no nos habla como tal de esas palabras que es dependencia económica, sí nos establece qué obligaciones existen. Existen obligaciones por parte de los ascendientes, de los tutores o de los custodios. En este caso, los ascendientes, ¿quiénes son? Los papás. Los tutores, aquellas personas que tienen tu guarda y custodia, que son tus tutores, que se encargan de tu cuidado hasta la edad de los 18 años o más y que se encargan de llevar a cabo el cuidado necesario y obviamente darte todo lo necesario para tu buen desarrollo. Entonces, en este sentido, el artículo 4 de la Constitución nos establece esa parte y nos explica esas obligaciones. Esas obligaciones son las obligaciones de crédito. Ahora bien, cuando habla que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna, decorosa, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, no solamente nos habla de un derecho de crédito, también nos habla de un derecho indemnizatorio. Y aquí es donde entra esta parte de la materia de seguridad social y la materia laboral hasta cierto punto. ¿Por qué? Cuando nos establece toda persona tiene derecho a la protección de salud, habla de que todos los trabajadores deberían de estar dados de alta ante el instituto, ya sea ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el ISSSTE, ante el ISEMIN, o depende del instituto al cual sea dado de alta por parte de su patrón. En este sentido, esta parte que habla del derecho, que toda persona tiene derecho a la protección de salud, también nos habla de un derecho indemnizatorio. ¿Por qué? Porque una vez que muere el asegurado que se encargaba de llevar a cabo esas obligaciones o de las cuales los beneficiarios dependían de esa persona, de ese entonces, quien tiene que cumplir con esas obligaciones o esa indemnización es el Seguro Social o el ISSSTE o en algún momento dado incluso el mismo gobierno. Recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, su patrimonio es el dinero reunido de los trabajadores y que obviamente tienen también ellos otro capital. El ISSSTE tiene su mismo capital, pero depende del mismo gobierno.
al igual que el ISEMIN. Entonces, dependiendo de la materia de seguridad social y dependiendo de cada institución que brinde esta seguridad social, entonces van a depender algunos requisitos, pero todos nos hablan de esa dependencia económica. Ahora bien, como yo les comentaba, en el artículo 31, en su fracción primera de la misma Carta Magna, nos establece cuáles son algunas obligaciones, o las obligaciones más bien de los mexicanos. La que nos compete en esta materia de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador es su fracción primera: hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior, y reciban la militar en los términos que establece la ley. En esta fracción nos habla tanto de una dependencia económica en materia familiar como en una dependencia económica en materia laboral. En cada una de estas hay artículos que pueden contemplar diferentes tipos de dependencias económicas y obligaciones de los mexicanos y también de las personas que ocupen o estén viviendo en nuestro territorio nacional. Ahora, cuando yo les comentaba esta parte, esto de la dependencia económica, como yo les decía, contempla materia familiar, contempla esta materia de seguridad social, contempla el derecho constitucional, el derecho laboral, el derecho de seguridad social y entre otros. Ahora bien, pasando un poquito, esta también está contemplada en el Código Civil vigente para cada área. Recordemos que existe un Código Civil para el Estado de México, un Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México y códigos civiles que pertenecen a cada estado de la República. Sin embargo, aunque tienen algunas diferencias, todos contemplan las obligaciones y los derechos de la familia, de sus miembros, de los cónyuges, de la concubina, del concubinario, de esta figura del concubinato, entre otros. Ahora bien, en el artículo 35 del Código Civil para el Distrito Federal o ahora Ciudad de México, nos estipula sobre las obligaciones que tienen los jueces del registro civil y que contempla las siguientes fracciones. Entre ellas hay algunas importantes para que ustedes las sepan. Una es el acta de nacimiento o nacimiento. 2, el reconocimiento de hijos. 3, adopción. 4, matrimonio. 5, divorcio. 6, concubinato. Y 7, defunción. Ahora bien, en este sentido, cuando hablamos de una dependencia económica al fallecimiento del trabajador, debemos de colmar estos requisitos, es decir, debe de existir un acta de nacimiento de los hijos o debe de existir un acta de un reconocimiento de hijos por filiación o, en su caso, el reconocimiento de hijos por parte de un acta de adopción, que también es un acta que ya se da con el apellido de los padres. Un acta de matrimonio también se va a necesitar. Un acta de concubinato y un acta de defunción. En lo que hace a la de divorcio, ¿por qué no la menciono? Porque obviamente que ya existe, cuando ya existe un acta de divorcio, automáticamente pierden los derechos aun cuando esa acta no esté inscrita o no esté la anotación de la disolución del vínculo matrimonial en el acta que pertenece o parte del libro del registro civil. Ahora bien, cuando hablamos o cuando yo les explico de esta parte de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador, se necesita acreditar con lo siguiente: acta de nacimiento de los hijos, ya en cualquiera de sus modalidades, ya sea por un reconocimiento o por una adopción, pero siempre y cuando exista un acta de nacimiento por parte de los hijos.
2. Un acta de matrimonio cuando sí celebraron esta figura jurídica, este acto jurídico o incluso este hecho jurídico. Luego, concubinato. En este sentido, si se tiene que acreditar la figura de un concubinato, debe de expedirse un acta de concubinato o en su defecto tener la sentencia para posteriormente le sea expedida un acta de concubinato, y la más importante de todas, un acta de defunción con la que acrediten que el asegurado ha fallecido y que obviamente se correlaciona esa acta de defunción con las demás documentales, que son documentales públicas, es decir, que vienen inscritas o tienen un sello especial que les da esa validez y esa certeza jurídica de que no tienen ninguna alteración. Obviamente hay cuestiones que en otra parte ya se verán, pero en esta cuestión estos son documentos públicos o documentales públicas que en su momento se tendrán que presentar. Esto para que ustedes lo sepan. Ahora, en el título cuarto bis de la familia, en sus artículos, vamos al artículo 138 ter del Código Civil, nos estipula: las disposiciones a que se refiere a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto y su dignidad. ¿A qué me refiero? Cuando habla de este orden público y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, nos referimos también a esa parte de la dependencia económica, porque obviamente cuando se forma una familia se generan derechos y se generan obligaciones, las cuales obviamente cómo se van a acreditar ante una autoridad con ese acta de nacimiento, con esa acta de matrimonio o en su defecto con la figura del concubinato y el acta de defunción y algunos otros documentos de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Ahora, en el artículo 138 cuater nos habla que esas relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, de derechos y obligaciones de las personas que integran esta familia. Es decir, quienes tienen que cumplir con esto primeramente es papá y mamá o los miembros de esta familia hacia los hijos o incluso hacia sus miembros que dependan de ellos por alguna circunstancia que no les permita depender de sí mismos. El artículo 138 quintus nos estipula: las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, de derechos y obligaciones surgen entre personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Es decir, aquí también nos habla de esa parte de la dependencia económica. Es decir, para que tú acredites eso debes de tener un vínculo afectivo y obviamente un lazo que haya sido generado o se hayan unido por un matrimonio o por algún parentesco dentro del cuarto grado, que ahorita les voy a volver a explicar, o en su defecto por el concubinato. Cuando me refiero al parentesco y dentro del cuarto grado es lo siguiente: contempla a ascendientes que es papá y mamá, cónyuge, hombre o mujer, o en su defecto concubina o concubinario. De forma descendiente son hijos y colaterales vienen siendo los hermanos primeramente del trabajador, en este sentido los hermanos, y hasta cierto punto los sobrinos, que son hijos de esos hermanos. Ellos entran dentro del cuarto grado. Ahora bien, como yo les comentaba, lo siguiente: para que esta dependencia económica se pueda acreditar cuando existe un concubinato, se deben acatar ciertas reglas. Principalmente se deben de colmar ante una autoridad los requisitos que nos establece el artículo 291 bis del Código Civil
Distrito Federal o Ciudad de México. Es decir, que hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años para acreditar el concubinato, o en su defecto tener un hijo en común. Para que tú acredites tener un concubinato, no importa si tú no llevas cumplido esos mínimos 2 años, basta con que acredites que tu embarazo o que tu hijo es de la otra persona. Y en ese sentido, al llevar el niño el apellido de ambos y que ustedes habiten el mismo domicilio, entonces tú podrás obtener un acta de concubinato para acreditar esa parte de la dependencia económica. Si no tienen hijos en común, entonces para que tú puedas acreditar, debes de haber vivido por lo menos 2 años con la persona y acreditar ciertos requisitos para que se te otorgue una acta de concubinato. ¿Qué requisitos son? Bueno, acreditar y tener un domicilio idéntico, ¿sí? Es decir, que ambos tengan el mismo domicilio, con un comprobante de domicilio, con identificaciones oficiales que tengan el mismo domicilio, con testigos que acrediten ante la autoridad reconocer que efectivamente esas personas han vivido y que son pareja. Y obviamente en este sentido el periodo de 2 años. Una vez que hayas cumplido ese periodo mínimo de 2 años, tú podrás solicitarla para que de esa manera tú puedas acreditar tu concubinato y que eres una persona dependiente del asegurado o del trabajador que falleció. Ahora bien, cuando hablamos de esto, aquí va lo siguiente. Vamos a pasar a la parte de la Ley Federal del Trabajo. Este tema, a pesar de que es largo, yo estoy tratando de hacerlo corto para ustedes, porque también pienso que un programa de más de 1 hora y media ya es cansado para ustedes. Ahora, en este sentido, cuando ya hablamos de esta parte de materia familiar acorde al Código Civil, debe de quedar claro que, bueno, pues para eso se necesita, cuando hay una figura jurídica de concubinato, reunir estos requisitos para que tú también puedas acreditarle a la institución de seguridad social que efectivamente tú eres una persona dependiente económicamente. Dependiente económicamente me refiero que tú dependías de la persona que ha fallecido, ya sea trabajador o trabajadora, asegurado o asegurada, es decir, hombre o mujer, o la persona que haya estado dada de alta ante el instituto como trabajador, y que tú de esa manera le acredites a la autoridad con estos requisitos que nos establece el Código Civil, cuáles son tus derechos. Si hay un acta de matrimonio, obviamente vas a ser un cónyuge reconocido como tal. Si en este caso tiene la figura del concubinato, pues se necesita esa acta del concubinato. Si existen hijos fuera del matrimonio, basta con que el trabajador, o en este caso el asegurado que ha fallecido, que anteriormente o después de ello se acredite con un acta de nacimiento de estos hijos que llevan el apellido de la persona que ha fallecido. Obviamente no te van a otorgar ciertos beneficios al momento. Se tendría que llevar un proceso del que yo les voy a hablar ya en un momentito. Ahora bien, vamos a pasar a esta parte que nos habla de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Cuando hablo de una dependencia económica al fallecimiento del trabajador, la Ley Federal del Trabajo nos estipula diferentes figuras. Cuando fallece un trabajador puede ser por una enfermedad profesional derivada del tipo de trabajo o actividad que desempeña donde él trabajaba.
Luego existe otra figura que es la muerte por enfermedad general. Existe una tabla en la Ley Federal del Trabajo que estipula cuáles son las enfermedades generales, las enfermedades, pues sí, efectivamente una tabla de enfermedades generales que se contempla el tipo de enfermedades y otras que son enfermedades profesionales, que se desarrollan, como yo les comentaba, por esa parte de ciertas actividades dentro de la fuente de trabajo. Luego, existe otra figura que es la muerte por un riesgo de trayecto. Es decir, ya que se dé cuando vas de tu casa hacia el trabajo o de tu trabajo hacia tu casa sobre una ruta que comunique la fuente de trabajo o la ruta habitual hacia tu hogar o en este sentido a la fuente de trabajo, ¿sí? Esa también es otra modalidad de muerte y obviamente se tiene que acreditar esa dependencia económica. La otra es la muerte por un riesgo de trabajo, es decir, que mientras tú estabas realizando ciertas funciones en el horario de trabajo, sufriste un accidente o un riesgo durante ese lapso de tu horario de labores que te provoca la muerte. En ese sentido, por eso es que hablamos de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador. Entonces nos pone ciertas modalidades de esa dependencia. Obviamente todas tienen como principal objetivo acreditar quiénes son los beneficiarios y quiénes dependen económicamente de esta figura. Ahora bien, en esta Ley Federal del Trabajo existen diferentes artículos de los cuales ahorita pues yo les voy a hablar un poquito y les voy a ir explicando cómo se lleva a cabo el procedimiento ahorita que todavía están las juntas laborando y cómo es que se llevaría con posterioridad cuando ya se ponga en funcionamiento el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que ustedes vean las diferencias. Ahora bien, en materia laboral, como yo les comentaba, existen diferentes también tipos de procedimientos. Existe el procedimiento ordinario y el procedimiento especial. En este sentido, el procedimiento especial es al que le compete esta parte de ventilar los asuntos de las dependencias económicas por fallecimiento del asegurado o de la asegurada, del trabajador o de la trabajadora. Ahora, vamos a lo siguiente. Entramos de lleno a la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo nos estipula la muerte y los riesgos de trabajo en el artículo 477, que era lo que yo les comentaba. Entre estos riesgos de trabajo se pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, pero la más importante que ahorita nos ocupa para una dependencia económica es la muerte. Está contemplada en este artículo 477 en su fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, que nos estipula los riesgos de trabajo que pueden provocar la muerte. En ese sentido también va a existir esta figura de la dependencia económica. Ahora bien, hay otra figura, si ustedes lo quieren ver así, que es en su fracción quinta, la desaparición derivada de un acto delincuencial. Es decir, cuando se produce la muerte por un riesgo de trabajo o que por alguna situación el trabajador desaparece, es decir, puede ser secuestrado por estar realizando su trabajo y que en ese momento pues sea secuestrado y desaparezca, o que incluso aunque no esté
realizando ciertas labores en la fuente de trabajo o en su horario habitual de labores, él se vea envuelto en esta parte de una cuestión de índole delincuencial y entonces él desaparezca. En ese sentido se tendrá que presumir como desaparecido, declararse en estado de ausencia o incluso como una persona posiblemente que ya haya fallecido. O la otra que yo les comentaba, que se refiere a la muerte, para que de esa manera entonces se pueda contemplar esta figura de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador. Como yo les comentaba y les vuelvo a reiterar, la figura es una figura jurídica. Cuando hablamos de una dependencia económica al fallecimiento del trabajador, nos referimos a que es una figura jurídica con la que tú vas a acreditar que tienes el derecho como beneficiario y que dependías económicamente del asegurado ya fallecido ante una autoridad competente. Ahora bien, en este sentido, por eso yo les menciono estos artículos, porque de esta manera entonces podrán ver en qué situación se encuentran ustedes y bueno, pues entonces saber cómo proceder. Ahora bien, en el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula que para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, es decir, la parte que nos habla de los riesgos de trabajo o de la muerte del trabajador, se tomará como base el salario diario que percibía el trabajador al ocurrir el riesgo de trabajo y obviamente los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o que perciba al momento de su desaparición. Es decir, que para determinar estas indemnizaciones a que habla, se tiene que tomar en cuenta el salario base o el salario que estaba ganando, que percibía el trabajador o trabajadora, el asegurado o la asegurada, ¿sí? Recordemos que en esta figura de la dependencia económica al fallecimiento del trabajador, puede ser ya sea que el asegurado esté pensionado o que aún sea una persona activa, es decir, que aún no haya cumplido con los requisitos para poderse pensionar. Ahora, en el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad fija del artículo 502 del que yo les voy a hablar ahorita. Es decir, cuando fallece un trabajador que todavía no está pensionado, no solamente se puede demandar al instituto pertinente, en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ICEMIN, sino también se puede demandar al patrón para que te acredite como dependiente económico y como beneficiario, se te declare como beneficiario y tengas la oportunidad de reclamar cierto tipo de prestaciones e indemnizaciones. Es decir, tú podrás reclamar esas prestaciones que haya generado el trabajador, como es la prima de antigüedad, las vacaciones proporcionales, su prima vacacional proporcional, su aguinaldo proporcional y obviamente una indemnización que corresponde a 5,000 días de salario del trabajador por la muerte. En este caso, cuando es muerte por riesgo de trabajo, el patrón deberá de cumplir con el pago de las mismas. Cuando es
una muerte por enfermedad general, no está obligado el patrón a cubrir esa indemnización de los 5,000 días, pero sí te puede reconocer como beneficiario para que entonces se te haga el pago o se te cubran ciertas prestaciones, como yo les comentaba, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y algunas prestaciones accesorias, y de esa manera se te reconozca también como beneficiario y tú puedas solicitar el otorgamiento de ciertos beneficios ante Seguridad Social. Ahora bien, en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula lo siguiente: tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada del acto delincuencial. Fracción primera: la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y mayores de edad si tienen una discapacidad del 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando. En ningún caso se efectuará esta parte no. Es decir, aquí quienes tienen derecho acorde al artículo 501 en esta fracción primera es la viuda, el viudo, la concubina o el concubinario, los hijos menores de 18 años y mayores de edad, siempre que tengan una discapacidad de por lo menos el 50% de su cuerpo y que no puedan valerse por sí mismos, o aquellos que sean mayores de edad y que se encuentren estudiando hasta antes de los 25 años de edad. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, en esta dependencia económica y cuando nos habla de una muerte por riesgo de trabajo y quienes tienen derecho, siempre que acredites ante la autoridad competente de que tú como dependiente, aun cuando seas mayor de edad, todavía no trabajas y sigues estudiando, entonces se te deberán de cubrir ciertas prestaciones. Ahora, en su fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo nos explica y nos establece: los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, es decir, los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas. Ahora bien, si existe cónyuge, hombre o mujer, concubina o concubinario e hijos, pero también hay ascendientes refiriéndose a padres, es papá, mamá o hermanos de el asegurado, independientemente de los hijos y del cónyuge, de la concubina o del concubinario, también podrán tener derecho siempre que acrediten haber dependido económicamente de ellos. Es decir, que la persona asegurada se hiciera y que ha fallecido era la que se encargaba de cubrir sus gastos hacia estas personas, ya sea porque fueran menores de edad, porque fuera su cónyuge y no trabajaba, o su concubina o su concubinario y no trabajaba, o hermanos o padres que dependían de él por la edad o porque tampoco se podían hacer cargos de sí mismos. En su fracción tercera, a falta de cónyuge superstite, es decir, del cónyuge que sobreviva, para que ustedes me comprendan, podrán concurrir con las personas señaladas en los dos fracciones anteriores. La persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte. Es decir, aunque el Código Civil nos establece que para acreditar la figura jurídica del concubinato basta con cumplir por lo menos 2 años de esa unión para que tú acredites el concubinato, la materia laboral nos establece que deberá de cubrirse no solamente con el acta ese requisito de esos 2 años, sino que se cumpla que tenían por lo menos 5 años de que vivían juntos o cohabitaban juntos en este sentido. Mientras que en su fracción cuarta, las personas que dependan económicamente del trabajador
estas deberán de acreditar también. Ahora, voy con lo siguiente. Para acreditar una dependencia económica de manera laboral ante la autoridad competente en materia de seguridad social y también en materia de trabajo como tal con el patrón, no basta con tener esta figura jurídica, ya sea de un matrimonio o de un concubinato. Se tiene que llevar a cabo cierto tipo de requisitos y procedimiento para que ustedes lo acrediten y se declaren como beneficiarios del trabajador y o del asegurado. Ahora bien, ¿cómo es esto? Aunque sean cónyuges sobrevivientes, obviamente van a tener más derechos desde un inicio que una figura de concubinato. En este sentido, ante la autoridad competente, que es la autoridad laboral, se deben de llevar ciertos requisitos. Se deben de presentar el acta de matrimonio o el acta de concubinato, el acta de nacimiento de los hijos, el acta de defunción de la persona o del de cuyos, es decir, de la persona que haya fallecido o que ya obviamente ya no se encuentra con vida, y de esa manera la autoridad tendrá que analizar esta parte para ver si efectivamente tienen los derechos. Ahora bien, el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo nos habla que para el pago de las indemnizaciones, más bien nos estipula que para el derecho de las indemnizaciones, en su fracción primera, el inspector de trabajo, ahora es inspector de trabajo, de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, anteriormente era el notificador o el actuario en este sentido, el inspector de trabajo practicará las investigaciones necesarias en términos de 72 horas una vez que le pasen ese expediente. Ahorita les voy a explicar. Para argumentar qué personas dependían económicamente del trabajador, en qué lugar residían, y también tendrán que requerirle al patrón o en este caso al patrón o a las mismas personas que digan quiénes son posibles beneficiarios o qué otros posibles beneficiarios, y entonces este personal tendrá que realizar esta investigación de dependencia económica como un aviso a forma de convocatoria, los cuales tendrán que llevarse a cabo en esa fuente o en la última fuente donde trabajaba el fallecido, y que deberán de tener por lo menos 30 días naturales de anticipación antes de ejecutar estos derechos. Ahorita les voy a explicar cómo es. Cuando una persona fallece y tú, como posible beneficiario, demandas una indemnización o demandas ciertas prestaciones y aparte ante Seguridad Social, ¿qué pasa? Debes de presentar tu demanda con la narración de ciertos hechos. Debes de acompañar cierto tipo de documentales. Yo les comentaba que en la Ley Federal del Trabajo los procedimientos se dividen en diferentes. Uno que se conoce como paraprocesales, es decir, antes de, luego los que son de un juicio ordinario, que se refiere a despidos derivados de esta parte, y aquellos que son juicios especiales, de los cuales se derivan accidentes de trabajo con una incapacidad o accidentes de trabajo que traen consigo acompañada o aparejada la muerte del trabajador o de la trabajadora. En este sentido, cuando pasa esto y tú ingresas tu demanda ante la autoridad laboral, que es la autoridad competente, se tendrá que llevar a cabo cierto tipo de requisitos. Una, deberás acompañar los documentos que te digo, actas de nacimiento de los hijos, actas de nacimiento si es que había padres, y el acta de nacimiento de la persona fallecida como su acta de defunción,
el acta de matrimonio o en su defecto el acta de concubinato o alguna sentencia que determine que si se acredita ese concubinato, o aquellas documentales donde se acredite qué parientes dentro del cuarto grado dependían económicamente de la persona fallecida. Luego, una vez que se lleva a cabo esto, que se recibe la demanda, entra otro periodo en el que se les tendrá que notificar tanto al instituto correspondiente, es decir, ISSSTE, ISEMIN o Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahorita vamos a basarnos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este sentido, se les notifica para que ellos puedan contestar algo, ¿sí? Luego, se llevan a cabo estas convocatorias que dicen, que estipulan más bien que deben de ser 30 días antes. Estas investigaciones se llevan a cabo 30 días antes de una audiencia, antes de que se desahogue tu primera audiencia, para que de esa manera se agoten todas las instancias y todos los recursos, como las notificaciones a las cuales está sujeto este procedimiento. Luego, con estas documentales se tendrá que acreditar y algunas otras pruebas esa dependencia económica. ¿Cómo se hace esta dependencia económica? Para que ustedes sepan. Esta dependencia económica se lleva a cabo solicitando la presencia tanto de las personas que están demandando o de la persona que está demandando el reconocimiento de esta dependencia, para que les sean cubiertas de manera económica algunas prestaciones del asegurado si es que todavía no estaba pensionado y se demanda al patrón, o cuando se demanda únicamente al instituto. ¿Qué pasa? En estas investigaciones de dependencia económica debe de llevar los datos del juicio, es número de juicio, en qué autoridad o en qué junta se encuentra, como ya les comentaba, el número de expediente, las partes que lo están promoviendo y quiénes están demandando. Luego se va a poner en esa investigación económica los nombres de las personas que están denunciando esa parte y que están demandando ante la autoridad competente, que es la autoridad laboral. Y entonces ellos deberán de presentar ciertos documentos, como yo les comentaba: actas de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio o acta de concubinato, para acreditar. Si los huérfanos en este sentido son menores de edad, únicamente basta con presentar su acta de nacimiento. Si son mayores de edad pero que tienen alguna discapacidad de por lo menos el 50% que no les permita depender de ellos mismos, se tendrá que presentar una sentencia emitida por un juez de lo familiar que haya reconocido y haya declarado esa incapacidad, para que esa persona o ese posible dependiente o beneficiario que se presume como dependiente económico pueda acreditar sus derechos. Luego, también, si son mayores de edad pero se encuentran estudiando, tendrán que acreditarle, obviamente desde un inicio, como en estas investigaciones de dependencia económica, ante el personal competente, que siguen estudiando, y tendrán que presentar otro tipo de documentales. Ahora, ¿cómo es? Bueno, en el procedimiento ante las juntas, que ahorita todavía están en funcionamiento, se lleva a cabo mediante un escrito de demanda, el cual va acompañado de las pruebas, y en el mismo sentido, cuando se le notifica a la parte demandada, comparecen o van y se presentan a la autoridad competente, hacen sus manifestaciones y en esa misma audiencia ofrecen sus pruebas, para que de esa manera cada parte ofrezca sus pruebas y se puedan señalar fechas específicas para el desahogo de esas pruebas.
Aparte de la dependencia económica, existe una convocatoria de llamamiento a otros posibles beneficiarios. Es decir, si el asegurado tiene hijos fuera del matrimonio o incluso tiene una relación con alguien más, para no dejar en estado de indefensión, nos estipula tanto la Ley de Seguridad Social como la Ley Federal del Trabajo que se tendrá que llevar a cabo esta convocatoria para que sea vista y la cual se coloca en la fuente de trabajo, y aquellas personas que crean tener derecho sobre esos beneficios se presenten y manifiesten algo. ¿Por qué se hace esta dependencia económica y no se salta este paso? Bueno, porque muchas veces existen relaciones extramaritales o existen hijos fuera del matrimonio y la ley nos estipula que no se les puede coartar el derecho a ninguno de los beneficiarios para que reciban su parte proporcional en cuanto a esas prestaciones o al cumplimiento de ciertas prestaciones y ciertos pagos de ciertas indemnizaciones. Ahora, en este sentido, como yo les comentaba, así lo maneja la Ley Federal del Trabajo. Luego, la Ley del Seguro Social, que es también bastante importante, nos estipula algunos artículos que hablan de esta dependencia económica. Ahora bien, en el artículo 5 de la Ley del Seguro Social, en su fracción 12ª, nos menciona y nos estipula de los beneficiarios. Los beneficiarios son el cónyuge del asegurado o pensionado y, a falta de este, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en esta ley. Es lo que yo les comentaba, puede ser el esposo o la esposa, que son viudo o viuda que sobrevive, en su defecto, si no lo hay, que sea la concubina o el concubinario. Los padres, si es que están dados de alta como personas que dependían económicamente de esta persona fallecida, y obviamente aquellas personas que crean tener estos derechos. Luego, en el artículo 64 de la Ley del Seguro Social nos estipula en su fracción segunda: a la viuda se le otorgará una pensión equivalente al 40% de la que se le hubiese comprendido a aquel. La misma pensión compete al viudo o a la concubina o al concubinario. Es decir, en este artículo 64 nos establece el porcentaje de la pensión que va a recibir una parte ascendiente, ya sea papá o mamá, ya sea cónyuge, ya sea mujer o hombre, o concubina o concubinario. Ahora bien, si los que dependen económicamente, y se acredita que los que dependen económicamente son papás, ya sea papá, mamá o ambos, la cónyuge y los hijos, o en su defecto la concubina, se tendrá que acreditar y se tendrá que hacer la repartición de esos porcentajes. A cada hijo le compete un 20% y lo demás se va a repartir, principalmente se va a repartir, y quienes tendrán derecho es la cónyuge o el cónyuge, la concubina o el concubinario. Si no hay, entonces tendrá derecho, una vez que lo acrediten, los ascendientes en modalidad de papás o hermanos. Ahora bien, en la fracción tercera, cada huérfano que se encuentre totalmente incapacitado se le otorgará una pensión equivalente al 20%. Es decir, que si tú acreditas ser dependiente económico por una situación de una discapacidad que no te permita valerte por ti mismo, entonces
tú tendrás derecho que al acreditar esa dependencia económica por parte de la persona ya fallecida, se te otorgue una pensión del 20% del salario que tenía el asegurado o asegurada, el trabajador o la trabajadora. Ahora, en su fracción cuarta, a cada huérfano menores de 16 años se les otorgará una pensión equivalente al 20%. Esta se extinguirá cuando cumplan 16 años o deberá otorgarse y extenderse la misma a los huérfanos mayores de 16 hasta una edad de máximo 25 años de edad, siempre y cuando acredites esa dependencia económica y también que se te haya nombrado como beneficiario. Luego, en la fracción quinta, en caso de las fracciones anteriores, si falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará del 20% al 30%. ¿Qué quiero decir? Cuando existe una dependencia económica, en esta dependencia económica, cuando se acredita quiénes son los beneficiarios, entonces algunos tendrán una pensión por viudez o por ascendencia y otros por orfandad. Orfandad es aquellos hijos que se han quedado huérfanos y que siguen estudiando, sean mayores de edad, pero que acrediten estar estudiando, o aquellas personas que hayan sido nombrados, sean menores de edad o aún siendo mayores de edad, tengan esa discapacidad. Ahora bien, acorde al artículo 295, las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que la ley otorga deberán tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral. En tanto las prestaciones entre el instituto y los patrones, es decir, la autoridad competente acorde a este artículo 295 de la Ley del Seguro Social nos estipula que efectivamente la autoridad a la que le va a competir o a la que le compete esta cuestión de esta figura jurídica de la dependencia económica es a la materia laboral, no a otras materias. Como yo les comentaba, nos va a ayudar la materia familiar para obtener ciertos documentos, pero no basta con tenerlos. Hay que exhibirlos ante la autoridad competente en un procedimiento competente como documentales y como pruebas a las cuales se le dará un valor para que de esa manera se acredite. No basta que tú inicies un proceso y lo dejes así, tendrás que impulsarlo para que entonces se te acredite a ti y se te nombre como legítimo beneficiario. Ahora, en este sentido, vamos a diferenciar un poco. Cuando todavía lo han llevado las juntas de conciliación y arbitraje, no se contempla como tal una conciliación aquí y tiene diferentes etapas, aunque tienen en una audiencia se debe de desahogar una contestación y se deben de ofrecer las pruebas y se señalan fechas para su desahogo. En el nuevo procedimiento en materia laboral va lo siguiente. Para acreditar una dependencia económica, tú deberás ingresar tu demanda en la cual se te obliga a ti a que acudas antes de darle entrada a tu demanda o a un proceso a una audiencia preliminar. Se le llama preliminar porque en esa audiencia la parte actora deberá de haber ofrecido su escrito, su demanda, junto con su escrito de pruebas, las que tenga. Y entonces la demandada en un término de 10 días dará contestación y ofrecerá también sus pruebas. En esa audiencia preliminar lo que se va a hacer es que se va a determinar qué pruebas son las que deberán desahogarse y qué pruebas no, porque la contestación de esa demanda ya habrá quedado por escrito y no se necesitará manifestarse algo
ante una audiencia. En esta audiencia preliminar es únicamente para depurar qué es lo que se desahogará y qué es lo que no se desahogará. Luego, posteriormente a esa audiencia preliminar, se señalará otra fecha en la que será de juicio, en la que ya únicamente se desahogarán las pruebas que hayan sido admitidas. ¿Sí? Así es que bueno, pues así es como se lleva una dependencia económica en materia de seguridad social cuando hay un fallecimiento de un asegurado. ¿Qué pasa en el trámite del IMSS? Bueno, si tú con anterioridad inscribiste a tus beneficiarios, entonces es más sencillo que se le otorgue de manera administrativa o dentro del mismo instituto una pensión, o se les reconozca por esa dependencia económica y se les otorguen beneficios, en este caso indemnización, una pensión. Si el trabajador o la persona fallecida, que era el asegurado o la asegurada, no dio o no inscribió en su momento oportuno a hijos o a una pareja, entonces el instituto no te va a otorgar una pensión administrativa. Te tendrás que ir directamente al juicio que yo les mencionaba. ¿Por qué? La ley nos estipula que no se le pueden coartar los derechos a otra persona, por lo cual el instituto tampoco está obligado a pagar más pensiones de las otorgadas. Por tanto, si tú no acreditaste en su momento con tu acta de concubinato o con ciertas documentales que eras beneficiario y derechohabiente para que se te otorgue una pensión desde forma administrativa, entonces si no tienes eso y no lo acreditaste en su momento, tendrás que recurrir a estos juicios llamados juicios especiales para acreditar ante una autoridad que efectivamente tienes esos derechos, y esa autoridad tendrá que resolver si te reconoce como beneficiario o no te reconoce como beneficiario, para obligar a la institución de seguridad social correspondiente o de seguridad o en cuestión de materia de salud correspondiente, para que entonces cumplan con sus obligaciones. Por tanto, les reitero, la dependencia económica al fallecimiento de un trabajador es meramente materia laboral. Así que bueno, pues yo llego con el final de este programa, de este miércoles 2 de septiembre, para que ustedes se queden con este programita. Los que pudieron verlo, pues muchísimas gracias. Los que no, bueno, pues ya estará más tardecito aquí la repetición que estaré compartiendo, y si no, ya directamente en el canal de YouTube, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan contemplar y no se lo pierdan. Es importante que conozcan, y a mí me gusta compartir con ustedes esta situación. Así que espero les guste mucho este tema. Yo llego al final de esta transmisión. Yo los veo la siguiente semanita para más programas. Así que pues muchísimas gracias. Ya saben, hashtag por tus derechos, al progreso del género humano, por amor a la humanidad, y sobre todo, pues ya saben, los vemos la siguiente semanita. Cuídense mucho. Bye.